Entonces el Padre no me llamó a mí a tener relación con Él. Y eso es lo más peligroso que hay dentro de las iglesias evangélicas. Porque las iglesias evangélicas hablan de que Dios nos llamó a tener relación con Él. Y no hay un versículo en la Biblia que lo habla. Dice que era astuta de todos los animales del campo. Sin embargo, cuando leemos entre líneas, descubrimos algo aún más profundo. La conversación que Eva tiene con la serpiente no se parece a una charla con un animal salvaje, sino un diálogo interno donde los pensamientos se cruzaban con el deseo, la curiosidad y con la duda, y dejó la verdad. Estamos hablando acerca de abrazando la conciencia de bendición. Amén. Tenemos que abrazar la conciencia de bendición porque nos pertenece a nosotros la bendición. Abrazando la conciencia de bendición. Miren lo que dice la Biblia en Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice, Dios nos eligió. Nosotros vinimos a Dios no porque nosotros quisimos, sino porque fuimos elegidos. Estamos aquí por elección. Usted está aquí, nosotros, tú y yo, estamos aquí por elección. Por elección de Dios. Dígale que está a su lado, estamos aquí por elección de Dios. Amén, claro que sí. Él nos eligió. Miren lo que dice ahí, Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice así, Dios nos eligió desde el principio. ¿Quién nos eligió? Entonces la elección es por causa de Dios, no por causa de ti. La elección es por causa de Dios, no por nuestros méritos o por nuestras obras o por nuestras oraciones. Y eso parece como que nos deja a nosotros en bancarrota, porque muchas de las cosas que nosotros hemos creído por años es, si no hago esto, si no hago el otro, si no hago el otro, entonces me quedo como desarmado. Como que no tengo que hacer nada. Y no es que no tengo que hacer nada. Claro que tenemos que hacer. Pero tenemos que entender que ya el 100% de las cosas ya Él las hizo. Lo único que nosotros caminamos es en lo que Él hizo. Es así. Dice, según nos eligió, desde el principio para salvación. ¿Para caminar en qué? En sotería. ¿Qué es sotería? Bienestar. Bienestar en todas las áreas. Dios nos eligió, dice, desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. En otras palabras, dentro de la salvación está la obra santificadora, no la que tú tratas de hacer o nosotros tratamos de hacer, sino la que Él hizo. Dice, y la fe en la verdad. En otras palabras, todo lo que Dios hizo pasa por el Señor Jesús, después pasa por el liderazgo del Espíritu Santo para que se le revele a usted. Se lo vuelvo a leer otra vez. Dios nos eligió desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que la obra santificadora del Espíritu Santo ya está en usted? ¿O no? ¿No le parece? Dije, sí, es así. Dios nos eligió desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe en la verdad. La verdad es todo lo que Cristo es y la verdad es todo lo que Cristo dice y la verdad es todo lo que Dios ya le habló a usted. Entonces el Padre no me llamó a mí a tener relación con Él, y esto es lo más peligroso que hay dentro de las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas hablan de que Dios nos llamó a tener relación con Él, y no hay un versículo en la Biblia que lo habla. Dios nos llamó a comunión con Él, que es diferente. Entonces el Padre no me llamó a tener relación con Él, sino a estar unido con Él en el círculo de ¿qué? ¿qué era? Choricis. Perichoricis, ¿recuerdan? Perichoricis. No estamos hablando de chorizos, perichoricis, que es una palabra griega. Es una palabra griega, ¿no? Allí es donde sucede la verdadera comunión. Relación es cumplir reglas. Unidad con Él es caminar en el mismo sentir que el Padre tiene, que tiene para mí. Es caminar en el mismo sentir que el Padre tiene para ti. El Padre tiene un buen sentir de ti.
el Padre se siente bien contigo. ¿Cómo se siente usted con el Padre? Entonces, ¿qué es una unidad divina? La unidad divina está hablando acerca de que yo fui redimido o vine a ser hijo de Dios a través de la danza de los tres. En esa danza de los tres, que es lo que estamos hablando de perichoresis, está hablando acerca de una danza. El Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesús hicieron una danza. Eso es lo que quiere decir la palabra perichoresis, danza. Danza. Entonces, usted y yo fuimos salvos en esa danza. Amén. Ahora se lo voy a explicar. Miren lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 17, 21 y 22. Dice así, dice Juan, repitiendo las palabras de Jesús, dice: oro para que todos ellos estén unidos como uno solo. ¿Cómo tenemos que estar? Como uno solo. Así como tú y yo. Padre, estamos unidos como uno. Oro para que ellos también estén unidos con nosotros para que el mundo reconozca que tú me enviaste. Estaba orando por algo simbólico, estaba declarando una verdad espiritual. Fuimos invitados a la unidad del círculo perfecto del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí fuimos invitados, usted y yo. Peri quiere decir, significa alrededor. Choresis significa dar un paso, moverse, avanzar y lanzar. Te dice, ¿por qué me está hablando de eso? Hermano, porque nosotros tenemos que entender que no es solamente identidad lo que me lleva a mí a conocer mis derechos como hijo de Dios, sino es un paso más profundo a la comunión. Identidad es el paso donde nosotros entramos para después estar en comunión. Entonces, ahí viene la idea de una danza divina, una coreografía de amor eterno de perfecta unidad. Tú y yo fuimos hechos nuevas criaturas dentro de esa danza celestial. Cuando usted viene al Señor, cuando usted empieza a congregarse, a ir a un encuentro, usted empieza a venir a las celebraciones y empieza a entender todo esto, ahí se le empieza a revelar a usted lo que usted realmente es. Antes no. Entonces, una danza celestial, no como espectadores, sino como participantes activos de una comunión, no de una relación sagrada. ¿Ok? No fuimos salvos para seguir bailando en la mentalidad del mundo, sino para danzar en el ritmo del cielo. Por eso es muy importante sus pensamientos, nuestros pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos nosotros tenemos? Si nosotros no entendemos la clase de pensamientos que tenemos, siempre nuestros pensamientos nos van a bombardear y nos van a llevar a vivir esclavizados de un sistema de pensamientos que son nocivos. Y esa danza tiene un orden. No es para que vivamos según nuestros propios ideales, sino para que caminemos alineados con los ideales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su compasión, su justicia y su verdad y su amor marcan cada paso que yo estoy dando de esa danza que estoy haciendo con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Mis ideales pasan a ser los ideales del Padre, no pasan a... Porque hoy hay una creencia dentro de la iglesia de que, y bueno, yo hago lo que quiero, yo vivo lo que quiero y de por sí Dios me perdona. No, hermano, no es así. Vivo como quiero, de por sí. No, hermano, sáquese el de por sí. Usted pierde o nosotros perdemos cuando nosotros vivimos como nosotros queremos porque creemos que tenemos derecho. Los derechos. Yo sé que está muy fuerte esto, pero bueno. Entonces, no es para que vivamos según nuestros ideales. Es para que vivamos sus ideales, y sus ideales están mejor que los míos, que los nuestros. Los ideales de Dios son mejor que los míos. Los ideales de Dios son mejor que los tuyos. Entonces, una identidad restaurada pasa a ser una comunión fluida.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que todos los ideales que yo tenía antes y aún los ideales religiosos que puedo tener se esfumaron. De hecho ya no vivo más, yo los puedo vivir, los puedo activar, pero siempre me va a ir mal. Gálatas confirma eso, dice así: con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él es mi ideal. Esto no es solo poesía espiritual, es una realidad profunda. Cristo no murió solo por ti, murió como tú. Cristo no murió solo por ti, murió como tú. No te limpió para que sigas igual, te hizo completamente. Entonces no te limpió para que sigas igual, te hizo completamente nuevo. Dios ya no te ve por lo que hiciste, sino por quien tú eres en Cristo. No vivís para merecer amor, vivís desde el amor que ya te fue dado. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios capítulo 2, verso 10. Hay que despertar a la conciencia de la verdad de la comunión que el Padre quiere tener con nosotros para poder salir de la mentira. Cuanto más me alejo, ahora escuchen esto, cuanto más me alejo del círculo de los tres, más cercano a estar con ellos, más vulnerable me vuelvo y peor empiezo a vivir. Por eso la gente cuando se empieza a alejar, se empieza a envejecer, se empieza a envejecer en el alma, se empieza a envejecer en su forma de vivir. En otras palabras, empieza a caminar en los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5 lo dice. Empiezan a caminar ahí, y ahí, hermano, ahí hay cero bendición. Más allá de que toda la bendición esté para usted, pero ahí hay cero bendición. Ahora escuche esto. En el caso de Eva no cayó por rebeldía, cayó porque se desplazó ella de la verdad. Hablando de Eva, ella no cayó porque era rebelde, no, cayó porque se desplazó de la verdad. Ella era imagen de Dios, pero creyó que había que hacer algo más para llegar ahí. Y la iglesia está metida en eso. Muchas de las iglesias están metidas en eso. Así también la iglesia ha orado por muchos años desde una conciencia de separación y no de una conciencia perfecta en Cristo. Eva no cayó simplemente por rebelde o por falta de conocimiento. Ella tenía revelación, conocía la verdad y vivía dentro del diseño divino y perfecto de Dios, pero el gran quiebre no fue una mordida de serpiente, sino una decisión interior. Aunque tenía revelación, eligió no vivir dentro de esos parámetros. Y mucha gente tiene revelación, pero la revelación les ha hecho mal. Les ha hecho mal. En este tiempo la revelación les ha hecho mal. ¿Por qué? Porque creen que tienen sus propios derechos, porque creen que pueden hacer lo que ellos quieren. No, hermano, la revelación te lleva a ti a una cima totalmente diferente de la que estabas viviendo. A vivir algo totalmente diferente. Eva empezó a pensar como un ser común. Y Pablo habla del riesgo de pensar como un ser común. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice que cuando yo pienso comúnmente me vuelvo vulnerable a cualquier cosa, me vuelvo como los hombres. Eva empezó a pensar como un ser común, deseando vivir de sus propias ideas y opiniones, desplazándose de la verdad eterna que ya habitaba en ella. Ella no habitaba en la verdad eterna, la verdad eterna habitaba en ella. No perdió su identidad de forma accidental, la soltó voluntariamente al desear una autonomía que no fue diseñada para que ella pudiera sostener.
Ahora escuche esto es re interesante. El relato de Génesis 3 nos presenta a la serpiente como un ser astuto, y la palabra astuto en hebreo es la palabra arum, A-R-U-M. Dice que era astuta de todos los animales del campo. Sin embargo, cuando leemos entre líneas, descubrimos algo aún más profundo. La conversación que Eva tiene con la serpiente no se parece a una charla con un animal salvaje, sino un diálogo interno donde los pensamientos se cruzaban con el deseo, la curiosidad y con la duda, y dejó la verdad que estaba creyendo. ¿Qué es lo que la iglesia ha enseñado? Que era una serpiente que le habló. Y no es una serpiente, es la parte más baja del ser humano, la que habla, la que le habla a usted todos los días, la que le dice a usted qué es lo que usted tiene que hacer. No es una serpiente que está dentro de usted. Yo no he escuchado todavía, tengo 68 años y no he escuchado ninguna serpiente hablar, y mire que las conozco. No estoy hablando de usted. No, qué cosa. No estaba hablando de usted, estoy hablando acerca de serpientes. Las he agarrado con las manos, las he tenido en mis manos, pero nunca me hablaron, nunca me dijeron déjeme, nunca me dijeron nada. Arum quiere decir astuto. Ahora, no es descabellado pensar que esa serpiente, usted tómelo, déjelo, representa una voz interior, una inclinación humana a querer decidir por sí misma lo que estaba bien y lo que estaba mal. Un deseo oculto para tomar control. Dios había dado una instrucción clara, pero Eva empieza a razonar y a justificar y a interpretar hasta que esa voz interna se vuelve más fuerte que el deseo de vivir en el circo de los tres. Porque, ¿qué? Porque era más fácil pensar totalmente diferente a lo que Dios le había dicho que tenía que pensar. Ahora, yo me hice esta pregunta: ¿era realmente una serpiente que le habló a Eva? Porque la creencia evangélica y católica y muchas otras creencias es que realmente era una serpiente. Entonces, ¿realmente fue una serpiente lo que le habló a Eva? En el versículo anterior del versículo del capítulo 3, ahí en Génesis, en el versículo anterior, no se nos dice que Adán y Eva, se nos dice que Adán y Eva estaban desnudos. Y la palabra por desnudo es la palabra arumín. Arumín. Y yo le dije a usted que la palabra astucia era arum. Ellos estaban desnudos, arumín. Entonces, dice la Biblia que no se avergonzaban. Estaban en inocencia total. Pero al instante aparece la astucia arum. Pero ahora disfrazada de sabiduría y autonomía. Y a la iglesia le pasa eso, ¿verdad que sí? Quiere decir que como si la palabra nos dijera: atención, donde hay vulnerabilidad también puede surgir la astucia, donde hay inocencia también hay posibilidad de desviación y no dependencia. Entonces, más que un reptil físico, la serpiente representa esa parte de nosotros que cuestiona a Dios. ¿Cuántos de ustedes han cuestionado a Dios en algún momento? Serpiente, ¿tú eres serpiente? Cuando le dan un diagnóstico a usted que no es favorable para usted, ¿usted ha cuestionado? Si realmente, cuando usted dice: no sé si voy a hacer, me voy a morir. Y hermano, tiene dos opciones: sanarse o morirse. Entonces escoja, es fácil. Usted lo escoge. ¿Se sana o lo enterramos? Yo sé que suena duro, y suena muy duro. Entonces, más que un reptil que vino a hablarle a Eva supuestamente arriba de un árbol, esa serpiente representa la parte de nosotros que cuestiona a Dios, que le agrega palabras, que empieza a dudar
de su bondad y a imaginar que yo tengo el control de las cosas. Romanos capítulo 8, verso 7 y 9, dice así en la traducción de La Pasión, dice: de hecho, la mentalidad enfocada en la carne lucha contra el plan de Dios y se niega a someterse a su dirección, porque no puede hacerlo. Por más que lo intente, Dios no se complace en los que están controlados por Arum, la astucia de la carne, pero cuando el Espíritu de Cristo empodera tu vida, ya no estás dominado por la carne, sino por el Espíritu. Y si estás unido al Espíritu del ungido, nada te puede dominar. Perteneces a Él. Pablo retoma esta escena en su teología. Pablo dice así: vivir según la carne es repetir el error del Edén. Eso es lo que está diciendo ahí. Elegir nuestras ideas, emociones y deseos por encima del gobierno del Espíritu. Por eso en Romanos capítulo 8, él muestra que solo hay que estar unido al Espíritu para que podamos vencer los deseos de la carne. No se trata de mejorar la carne, sino de vivir en otro gobierno, el gobierno del Espíritu. Usted nunca va a mejorar la carne. Usted puede ayunar, puede orar y puede arrastrarse y hacer todas las cosas, golpearse con ramas, con espinas para destruir la carne, hermano. Usted sigue siendo un carnalón. Seguimos siendo carnales, porque somos carne. Pero es el gobierno del Espíritu que nos lleva a nosotros a vivir algo totalmente diferente, ¿no? Eva no negó a Dios, solo decidió interpretarlo a su manera. Ella no negó a Dios, solo decidió interpretar algo a su manera. No abandonó el Edén, solo buscó mejorar el plan con su propia sabiduría, y eso fue suficiente para salir de la unión que tenía con el Padre, del círculo de los tres. El pecado no comenzó con rebeldía, sino con independencia. Independencia, la iglesia independiente. La iglesia independiente que quiere hacer lo que ellos quieren. Está muy fuerte el mensaje, ¿no? La iglesia independiente que quiere hacer lo que ellos les da la gana. Yo hago lo que yo quiero y a mí que nadie me diga nada porque me voy. Agarro la maleta y me voy. Entonces el pecado no comenzó con rebeldía, sino con independencia. Con la idea de que uno puede definir su verdad y su bien y su mal. Yo puedo definir. Y eso es lo que pasó. Eva pensó que podía definir la verdad, su bien y su mal. Que uno pueda amar, obedecer o decidir sin la necesidad de someterse uno a la voz del Padre todos los días. Que la voz del Padre es comunión. Entonces la gente piensa esto, que ellos pueden amar, obedecer o decidir sin necesidad de someterse a la voz del Padre. Cuando yo camino ya fuera del círculo de la comunión con el Padre, entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que me digan, uy, cómo me afecta, me está hablando el diablo. El pastor es el diablo, me está hablando el diablo. No, hermano, no es el diablo. ¿Qué aprendemos de todo esto? La astucia, Arum, se disfraza muchas veces de pensamientos, mi propio pensamiento, me pongo yo en primera persona, mi propio pensamiento. Y que la batalla espiritual empieza, no en la guerra espiritual, sino empieza en la mente, en los razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Hoy la serpiente sigue hablando. A mí me habló hoy varias veces. No sé usted seguro es más vive en el Edén todavía. A mí me habla todos los días. ¡Qué serpientilla! No es una culebra, es una serpiente. Hoy me habló. No desde un árbol, sino desde mis ideas, mis heridas, deseos.
de mis argumentos disfrazados de lógica. Entonces, ¿sabe cuál es, para concluir, sabe cuál es la respuesta para la astucia? El amor del Padre. El amor del Padre es la respuesta para la astucia suya, la mía. Quiere decir que la única forma de vencer esta astucia es vivir desnudos ante Dios. Amén. Es vivir desnudos ante Dios, no físicamente, sino espiritualmente, sin máscaras, sin justificaciones y sin pretensiones. El amor del Padre no busca que le demostremos perfección, sino comunión. Comunión con Él. Es la salvación, hermano. Ahí está la salvación suya y la mía. El Padre no te pide que seas fuerte, te pide que seas sincero. ¿Qué es sinceridad? Es reconocer. Es reconocer. Por eso el Padre vino y le preguntó a Adán: ¿qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, loco? Y Adán le dice: la vieja que tú me diste. Ese es el drama. Yo estaba re bien con los animales, porque la Biblia no dice que Dios hizo a Eva como ayuda idónea. Dice la Biblia que Dios hizo los animales como ayuda idónea. Pero después el hombre siguió solo. Entonces Dios dice: bueno, como está solo, lo voy a ayudar ahora, le voy a hacer algo especial. Y lo hizo Dios. Claro, exactamente. Pero la Biblia no dice que Eva fue la ayuda idónea. Dice que los animales fueron la ayuda idónea. Dice, Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? ¿Los animales? ¿O no? Después, como seguía solo, entonces dice: bueno, le voy a sacar a la mujer de acá adentro. Entonces, cuando Dios viene y le dice: ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué macana te mandaste? Hablando como argentino, ¿qué macana te mandaste? En Costa Rica sería: qué ridículo hiciste. ¿Qué macana te mandaste? Y tú sabes muy bien lo que sacaste de mí, esa vieja. Me dio de comer y yo comí. Entonces le pregunta a Eva: ¿y Eva qué hiciste? Y la serpiente. Mi parte animal se activó. Entonces, tenemos que ser sinceros. Porque donde está el amor del Padre, porque donde está el amor del Padre, la astucia pierde su poder. Donde hay confianza absoluta, su voz, donde hay confianza absoluta en su voz, no hay espacio para la duda. Donde hay comunión constante, no hay espacio para la interpretación independiente. Después de estas enseñanzas que la iglesia sacó, salió la teoría de la brecha, que en el año 1876 un predicador, que hoy esa teoría es una de las más famosas que hay, un predicador que se llamaba ya le digo quién era el predicador. El predicador George J. Pember. Él sacó la teoría de la brecha. ¿Cuál es la brecha? Que Dios creó un universo perfecto, una tierra perfecta, y que como Satanás desobedeció a Dios, él fue lanzado a la tierra y ahí se derrumbó todo, porque él causó un desastre. Ahora, yo pienso, Dios, que es Dios, permitió que un ángel viniera y le derrumbara todo lo que él había hecho perfecto. ¿O esa teología está incorrecta? La serpiente del Edén era la astucia que el ser humano adquirió. Arum. No Arumín, que quiere decir estar desnudo delante del Padre. Pero Arum es astucia.
Entonces, ¿de dónde salió la astucia? ¿De dónde sale la astucia de nosotros de pensar mal? Viene el diablo y se le mete a usted como serpiente y le dice, piense así. ¿A cuántos de ustedes viene un bicho raro, lleno de ojos o de fuego y con cola y con orejas largas o medio dragón y le dice, hoy tenés que pensar así? ¿Lo han visto ustedes? Entonces, ¿por qué creen esa mentira? ¿Por qué estamos creyendo mentiras si no estamos creyendo la verdad?